Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de SPX Talks. Como sabéis, este espacio propone conversaciones breves para compartir proyectos, experiencias e ideas en torno a la experiencia de paciente, también con tiempo para el diálogo y las preguntas. Y por supuesto os animamos a quienes nos acompañáis que si os surge alguna pregunta durante la charla la reservéis para el final, la podéis escribir por el chat y podemos abrir debate al final de la conversación con Arantxa. Hoy nos acompaña Arantxa González de Heredia, es docente e investigadora en Mondragón Universitat, lo digo bien, desde 2005. Es doctora con una tesis sobre la integración del envejecimiento en la metodología de diseño centrado en las personas. Desde 2010 imparte asignaturas de diseño centrado en las personas y diseño inclusivo. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y transferencia, dirigiendo 7 iniciativas en diseño inclusivo. Realizó estancias en el equipo de Inclusive Design de la Universidad de Cambridge, donde colaboró en el desarrollo de herramientas como Elder Personas e Inclugi, y también participó en el proyecto europeo H2020 Plotina sobre perspectiva de género en investigación e innovación, y es autora de 20 publicaciones científicas. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, Arantxa. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me parece especialmente interesante traer hoy a Arantxa a nuestro espacio porque su trabajo conecta muy bien con una pregunta clave que en experiencia del paciente hacemos, ¿no? Cuando decimos que queremos poner a la persona en el centro, cuando decimos que queremos poner al paciente en el centro. Arantxa, ¿qué significa eso de verdad en la práctica? Especialmente en contextos de salud, envejecimiento y diversidad, ¿qué significa poner a la persona en el centro? Pues significa involucrar a las personas desde el inicio de los proyectos, ¿no? Contar tanto con las personas usuarias como también con los profesionales y las profesionales para entender cuáles son realmente las necesidades, ¿no? de esas personas y traducirlas a soluciones pues, que den respuesta. Sí, o sea, realmente significa involucrarlas desde el principio y hasta el final. ¿Por qué en el caso en particular de personas mayores este enfoque es tan necesario? Porque muchas veces, si no involucramos a las personas, tendemos a diseñar soluciones basándonos en nuestros prejuicios y en estereotipos, ¿no? Que son muy útiles los estereotipos pues, para simplificar la información muy compleja, pero pues, nos suelen llevar a informaciones erróneas. Y sirve pues sobre todo para eso, para salir de las ideas preconcebidas que tenemos respecto a un colectivo en concreto y basarnos realmente en sus necesidades, no en las suposiciones que podamos hacer. En experiencia de paciente hablamos mucho de escucha y de atención centrada en la persona. ¿Qué aporta en este campo, en este ámbito que comentas? El hecho de la escucha, la atención centrada en la persona. Pues la escucha lo que nos aporta es información que previamente no conocíamos, ¿no? Nos permite acceder a nuevo conocimiento. Nos permite también entender los porqués, o sea, por qué pasan ciertas cosas. Nos permite entender el para qué tenemos que poner en marcha cierto servicio, por qué tenemos que mejorar cierto servicio y el cómo también. Porque a veces nos empeñamos en implantar una tecnología concreta o mejorar una parte concreta del servicio y resulta que cambiando otro punto del servicio, pues igual conseguimos un resultado mejor. Entonces yo diría que a veces tenemos como el qué queremos hacer como ya muy claro desde el principio de los proyectos y no nos hemos preguntado para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a implantar esta nueva tecnología o este nuevo servicio? Y tampoco el cómo, o sea, porque muchas veces los matices está también el éxito o el fracaso de un nuevo producto o servicio. Muchas organizaciones sanitarias
ya recogen o dicen que recogen la voz del paciente de una u otra forma, ¿no? Es decir, ¿cuál dirías que es la diferencia entre escuchar el paciente o recoger la voz del paciente y diseñar realmente con esa información? Pues bueno, lo que he comentado antes de involucrar desde el principio, ¿no? Porque en muchas organizaciones sí que existe igual sistemas para recoger el nivel de satisfacción o sí, o evaluar el servicio, incluso existen comisiones asesoras de pacientes y demás, pero se utilizan, entre comillas, pues a posteriori muchas veces, ¿no? Sin embargo, pues estos métodos, bueno, herramientas que utilizamos en el diseño centrado en las personas, lo que nos permiten es involucrarles de distintas maneras y a distintos niveles en todas las fases del proceso de diseño de un servicio o un producto. O sea, el cambio es pasar de escuchar para tener un feedback a escuchar para diseñar, ¿no? Eso es. Es el cambio. Eso Y es. cuando trabajamos con personas mayores, antes lo comentabas, ¿no? ¿Qué errores se cometen si las tratamos como un grupo homogéneo en lugar de reconocer esta diversidad que existe dentro de este colectivo? Pues muchas veces caemos eso, en ideas preconcebidas, tendemos a meter a todas las personas mayores en un mismo saco y cuando hablamos de público senior o de personas mayores, a veces estamos hablando de mayores de 55 años. Entonces es muy distinto una persona de 55 años a una persona de 92 o incluso una persona de 75 según pues bueno, el recorrido vital que haya tenido, los recursos que tenga a su alrededor, ¿no? Pues con otra persona de la misma edad que viva en otro contexto diferente y que haya tenido un recorrido distinto, ¿no? Las variables que influyen en el proceso de envejecimiento son muy numerosas a nivel personal, a nivel de la comunidad y a nivel también de, pues bueno, regional también, ¿no? Y todas ellas influyen en que cada persona envejezca diferente y tenga recursos distintos y también estilos de afrontamiento de factores de resiliencia o de vulnerabilidad diferentes, ¿no? Entonces, que le hacen que estén en una posición distinta y que tenga unas características, unos deseos y unas necesidades distintos. Entonces, aquí es muy importante el que los equipos de diseño, bueno, los equipos profesionales que van a ofrecer pues estas soluciones, pues conozcan realmente las necesidades de las personas y que no las traten como un grupo homogéneo, porque no lo son. El otro día cuando preparábamos, ¿no? Hacíamos una conversación previa para preparar esta sesión de hoy, comentabas una idea que me pareció muy valiosa, ¿no? Que esto no es solo una filosofía, ¿no? El diseño centrado en las personas, sino una metodología concreta, ¿no? Y cuando hablamos de poner a la persona en el centro, a veces suena casi a una declaración de intenciones, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo se convierte eso en un proceso real de trabajo? Pues bueno, nosotros lo que hacemos es colaborar con distintas asociaciones o organizaciones de personas mayores, de personas con discapacidad y firmamos convenios de colaboración incluso con ellos para poder reclutar a las personas más fácil. O sea, al final necesitamos planificar recursos en los proyectos desde el inicio para poder reclutar a las personas y poder llevar a cabo todos estos análisis, ¿no? Y todas estas dinámicas, pues entrevistas, focus group, testeos de prototipos y demás. Entonces, para ello necesitamos que participen las personas y para ello tenemos que tener pues, una relación ya establecida previamente o si no, preverla dentro de los recursos necesarios en los proyectos. Ahora que comentabas esto, ¿no? Entrevistas, grupos focales, observación, co-creación, el testeo de los prototipos, las encuestas mismos, ¿no? ¿Cómo se convierte todo esto en decisiones reales de diseño?
Pues bueno, lo primero, pues bueno, llevándolos a cabo, ¿no? Ya con hacer entrevistas, focus group y todo esto, ya estamos avanzando bastante, pero luego necesitamos también gestionar muy bien toda esa información. Y para ello tenemos otras herramientas dentro del diseño centrado en las personas. Tenemos también a disposición herramientas de síntesis y de comunicación que son muy importantes y que nos ayudan a conservar toda esa información de una forma que sea fácil de consultar después, ¿no? Porque si hacemos, imagínate, 20 entrevistas en un proyecto, yo empiezo a hacer las entrevistas un día, hago 5 entrevistas el mismo día, o 3, imagínate, 3 entrevistas el mismo día. Para cuando acabo la tercera entrevista, ya no recuerdo muy bien lo que me ha dicho la primera persona, o bueno, recuerdo, ¿no? Más o menos, pero no puedo recordar todos los detalles. Y además, según cuáles sean los casos, pues en algunos proyectos son entrevistas pues bastante impactantes a veces, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, por supuesto, grabarlas, pedir permiso y registrar toda esa información, ¿no? Pues con grabaciones y demás. Luego transcribirlas muy bien y esas transcripciones después rescatar la información más importante, los quotes, les llamamos las frases literales más significativas, ¿no? Y recogerlos en herramientas de síntesis como puede ser un journey map, por ejemplo, donde recogemos en cada paso pues cuáles son las cosas que hemos descubierto, ¿no? Lo que nos han dicho de cada paso del servicio, por ejemplo. Los journeys nosotros los utilizamos como herramienta de síntesis. O sea, una vez que hemos realizado entrevistas, los focus group y demás, las transcripciones las recogemos en esas herramientas donde sintetizamos toda la información, nos quedamos con lo más importante y además de una forma visual que nos permite, pues dentro de 2 meses, o sea, a los 2 meses de haber hecho las entrevistas, volver al journey o a esas transcripciones y de un vistazo poder ver toda la información interesante y las pistas, los hallazgos, los insights dichosos que solemos llamar, ¿no? En inglés, pues bueno, ahí recogidos, ¿no? De forma muy sintética. ¿Qué condiciones tienen que darse para que una organización pueda decir de verdad que está diseñando desde la experiencia de las personas y no simplemente validando decisiones ya tomadas? Pues tiene que haber personal experto en esta metodología y en estas herramientas, personas expertas en realizar entrevistas, en sintetizar y demás. Y tienen que estar involucrados desde el principio. Y en la planificación de los proyectos se tienen que prever unas tareas iniciales, bueno, desde el inicio hasta el final, que incorporen esta involucración de las personas, ¿no? Porque a veces se deja como una tarea auxiliar, ¿no? Del proyecto y no se tiene en cuenta desde el principio. Y claro, hacerlo a posteriori ya no tiene mucho sentido. Hay otro punto que me parece especialmente interesante en tu planteamiento, ¿no? Que es el peso que le das a la ética. ¿Por qué para ti la ética no es un añadido administrativo, sino una parte esencial del método? Bueno, pues la ética es crucial cuando trabajamos con personas. Bueno, hoy en día ya en los proyectos europeos y demás ya es una exigencia pues en todas las convocatorias, pero es que además nos pasa, suele pasar en muchos proyectos donde se involucra a las personas y se considera como un valor del proyecto el involucrar a las propias personas, pero luego no se cuida, ¿no? ese proceso. ¿Y qué pasa? Pues que si queremos que la información que nosotros recabamos sea de calidad y que las personas estén dispuestas a volver a participar en nuevos proyectos, pues necesitamos tratarlas bien como se merecen, ¿no? Con respeto, respetando por supuesto los temas de confidencialidad, de los datos,
firmando los consentimientos informados, o sea, informando previamente para qué se le va a involucrar, cuál va a ser el grado de implicación, pues que va a ser una entrevista, o va a ser un focus group, o va a ser un testeo. ¿Qué va a implicar todo eso? Hay que informar de cómo tiene derecho a retirarse en cualquier momento o a no responder a alguna pregunta, si se siente incómodo, lo que sea. Y bueno, cuando estamos hablando de personas vulnerables, que muchas veces pues las personas mayores, si estamos hablando de personas en situación de dependencia, pues pueden ser personas vulnerables, pues esto es todavía más importante, ¿no? Y además tenemos que pensar estos permisos, los consentimientos y demás, si son personas vulnerables que tienen dificultad con el habla o algún deterioro cognitivo y demás, ¿quién va a dar el consentimiento o cómo nos lo va a dar, ¿no? Entonces hay que ajustar un poco los protocolos de los aspectos éticos a las características de estas personas en concreto. Porque desde el punto de vista de experiencia de paciente, esto me parece clave, ¿no? Es decir, ¿qué señales te indican que un proyecto puede estar siendo técnicamente correcto, pero que no sea por ello verdaderamente respetuoso o humanamente cuidado? Sí. Luego, espera, antes con el tema ético se me ha olvidado una cosilla, que es que cuando trabajamos con personas vulnerables, muchas veces los tiempos son diferentes. Claro. Y los formatos también. Y cuando hacemos proyectos de este estilo en instituciones sanitarias, muchas veces los profesionales también, que a veces son las personas a las que vamos a entrevistar, también son los profesionales, pues tienen un ritmo de trabajo y unas circunstancias bastante críticas, ¿no? Y a veces tenemos que llevar un plan B. Bueno, a veces no, siempre. Yo recomiendo siempre llevar un plan B. Si pensamos hacer 5 entrevistas ese día y una dinámica grupal de tal, tenemos que llevar plan B. Por si la dinámica no se puede realizar, pues porque justo el oncólogo no ha podido venir o un paciente pues no se sentía bien y no ha podido participar. Pues tenemos que pensar siempre un plan B. Y lo que me decías de cómo se ve si un proyecto no está cumpliendo con, pues eso, con poner a la persona en el centro. Si empezamos el proyecto con la solución o la tecnología que vamos a utilizar ya muy definida desde el principio, a mí ya me suele, bueno, indicar que el proyecto no considera muchos cambios ni prevé mucha, o quizá participación sí, pero no muchas decisiones en base a esa participación. Entonces, es bastante común que los proyectos partan de la tecnología y no de las necesidades de las personas. Vale, si te parece, vamos a aterrizarlo en un caso muy conectado con esto que estamos hablando. Uno de los ejemplos en los que creo que has aplicado esta metodología es OncoEx, que es un proyecto para mejorar la experiencia de pacientes con cáncer mediante la aplicación de la herramienta a personas en el ámbito oncológico. ¿Puedes contarnos un poco qué os permitió ver este proyecto, que quizá no aparece cuando solo miramos, ¿no?, la dimensión más clínica, ¿no?, de la oncología? Sí, pues en este proyecto, bueno, hicimos pues unas 42 entrevistas a personas que mientras estaban recibiendo la quimio en el hospital de día. Y a partir de estas entrevistas nos dimos cuenta de que podíamos un poco clasificar y bueno, también con la colaboración de los profesionales podíamos crear, creamos 16 perfiles de pacientes para mostrar toda la diversidad que habíamos observado, ¿no? Y toda la diversidad de personas que acudían al oncológico. Entonces, esos 16 perfiles los organizamos un poco en 4 etapas vitales, como pues, personas jóvenes que todavía igual no tenían cargas familiares, personas adultas
pues ya con niños y demás, personas adultas pues con hijos más mayores o bueno, o sin hijos, pero tal, y personas mayores ya, pues quizá con otros temas de cuidados, ¿no? Así, según la etapa vital, y luego en 4 columnas diferentes, que era en función de la actitud, o sea, la actitud que tenían frente a la enfermedad, si eran positivos o más bien negativos, y el comportamiento, si se responsabilizaban de su autocuidado o no, o eran más pasivos, ¿no? Entonces, la primera columna eran personas negativas y pasivas. La segunda, negativas pero activas. Conseguimos generar como 16 perfiles ficticios en función de sus parámetros. Y la verdad es que cuando los contrastamos, después de haber hecho las entrevistas, de haber generado estos perfiles, con el equipo de profesionales, nos dijeron pues que bueno, que habíamos atinado bastante y que les podía servir pues para cuando planteaban un nuevo servicio o sí, una nueva solución, un nuevo paso en el servicio, pues podían mirar en este esquema de 16 personas, pues vale, esta solución le sirve a esta persona de aquí, pero para esta no sirve. Entonces, ¿qué alternativa planteamos para estos de aquí? Entonces, de alguna forma resumíamos toda la diversidad de pacientes en 16 perfiles que visualmente eran bastante fáciles de reconocer y bueno, y nos ayudaban a evaluar incluso la validez de las soluciones. ¿Y hubo algún hallazgo que desmontara supuestos previos del equipo? Sí, pues por ejemplo, nos dimos cuenta que las personas, muchas personas que recibían el alta en el oncológico, o sea, personas que ya habían terminado el tratamiento y recibían el alta, o sea, supervivientes de cáncer, el día que recibían el alta sentían como una sensación de abandono bastante importante, porque hasta entonces habían estado como muy protegidos por los cuidados de las enfermeras, de los enfermeros, y de repente el día del alta, en lugar de ser además de ser una buena noticia, pues era también como un punto negativo de ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora cómo sigo yo con mi vida, con las secuelas que tengo? ¿O ahora qué? ¿No? Entonces, de ahí se puso en marcha otro proyecto para diseñar un poco el post. O sea, el post alta, o sea, para diseñar más servicios para supervivientes, o sea, personas que ya habían acabado su relación con el hospital. Vale. Sí. Muy interesante. El segundo caso que me gustaría destacar es Basadín. Creo que es un proyecto en el que trabajasteis para identificar oportunidades en servicios de salud y sociosanitarios del País Vasco, Navarra y Nueva Aquitania. Sí. Aquí, cuando el reto ya no es un producto concreto, sino ya es más un ecosistema de servicios, ¿qué aporta esta metodología de diseño centrado en las personas? Pues bueno, lo que hemos dicho antes de las herramientas de síntesis son muy potentes porque, bueno, y tenemos algunas como los Journey Maps, que ya son muy conocidos y donde se recoge el servicio y el recorrido emocional de las personas a lo largo del servicio y demás, pero que sirven, tienen un valor muy importante a la hora de compartir con equipos multidisciplinares, ¿no? En este proyecto en Basadín hicimos entrevistas a personas mayores, eso, en Navarra, en País Vasco y en Nueva Aquitania, y las resumimos en estos journeys, pero en ese resumen lo hicimos en colaboración con profesionales de los distintos servicios, de servicios de salud y de servicios sociosanitarios también, y algún paciente. Entonces, cuando tú rellenas esos esquemas, cuando haces esa síntesis junto con ellos en una dinámica grupal, pues ahí surge una comunicación que normalmente no se da. Y entonces lo que alguien ve como un problema y dice, ay, aquí tenemos que mejorar esta parte porque tal, hay otra persona que dice, ya, pero eso es así porque por esto y por esto. Entonces ahí se dan unas comunicaciones que a veces desbloquean, sirven para desbloquear pues asuntos complejos.
Y además, estas herramientas de síntesis, como su propio nombre indica, pues sirven para sintetizar información muy compleja que de otra forma pues es difícil de incorporar pues en otros soportes, ¿no? Y nos ayudan a ver, a tener una visión holística de los servicios y de los servicios, una visión holística pero muy detallada a la vez, porque incorporamos ahí pues frases concretas, puntos concretos, oportunidades concretas, pero tenemos la visión general de todo el mapa. Y a veces incluso generamos herramientas nuevas, cuando el tema lo requiere, pues utilizamos las de siempre y luego generamos herramientas ad hoc para cada proyecto para poder sintetizar de forma más fácil. Después de todos los proyectos que has llevado a cabo, ¿cuál dirías que es la principal lección para quienes trabajamos en experiencia de paciente y queremos diseñar servicios de salud más humanos, más accesibles, más ajustados a la realidad de las personas? Bueno, yo diría que hay que tomárselo en serio y hay que planificar recursos desde el inicio. O sea, porque esto requiere tiempo y requiere de personas expertas pues que puedan llevarlo a cabo. Entonces, una planificación de recursos desde el inicio del proyecto y que no sea como algo auxiliar, ¿no? Que incorporamos pues porque en la convocatoria pues así lo requiere y demás. O sea, que nos lo tomemos en serio y que creamos que se puede ahorrar mucho dinero si aplicamos esto bien, si utilizamos estas herramientas bien. En algunos proyectos lo que nos ha servido es para echarnos atrás, o sea, para decir, no, esta solución que estamos planteando, esta nueva tecnología, este nuevo servicio que estamos planteando, no lo vamos a lanzar porque las personas usuarias no lo ven, los profesionales tampoco lo ven. Para nosotros era la superidea, pero no sirve. Entonces nos hemos ahorrado una inversión importante y un fracaso. Sí. Claro. Mira, de hecho, ahora que hablabas, ¿no?, de los recursos y demás, Joed nos pregunta. ¿Hay alguien que tiene un eco? ¿Cómo afrontas en estos proyectos la disponibilidad limitada de profesionales sanitarios, ¿no?, para participar en el proceso de diseño? Pues eso, con el plan B y el plan C. Pero bueno, pues intentamos también facilitarles el proceso, o sea, ser flexibles, ¿no? Si yo creo que lo ideal es hacer una entrevista en persona en el hospital, pues porque además quiero observar y quiero ver ciertas cosas, pero la profesional o el profesional que quiero pues no puede, pues puedo hacer una videollamada y conseguir la otra información de alguna otra manera, pues siguiendo yo un día de visita o lo que sea, ¿no? Entonces, con flexibilidad y también haciendo que la experiencia sea positiva y que la próxima vez que toque esa puerta me vayan a decir que sí. Entonces, de hecho, dime, Arantxa, perdona. Sí. Entonces es muy importante también agradecer, devolver el resultado, lo que hemos conseguido en los proyectos, volver a las personas que hemos involucrado después del proyecto y decirles, mirad, ¿os acordáis esas entrevistas que hicimos? Pues hemos conseguido esto y esto. Pues esa devolución y ese agradecimiento, ¿no? Para tener un pool ahí de personas que quieran participar. Es verdad que tampoco conviene repetir con las mismas personas en muchos proyectos, pero bueno, pues aquí al final pues el respeto y la buena planificación y la flexibilidad pues son importantes para la calidad de la información y para tener personas disponibles.
Ujú. Vale. Nos hacían también preguntas sobre si hacéis observación sin intervenir directamente, que ya lo decías Sí. que sí, también si realmente cuando estáis creando los perfiles, ¿no? Tenéis en cuenta aspectos culturales según el centro y ubicación, que Sí, imagino que sí. claro. Tendríamos que dejarlo aquí, es súper Ya. interesante la conversación. Yo creo que nos podríamos quedar aquí media hora Sí. más preguntando y seguramente tendríamos todos muchas preguntas sobre los proyectos que introducías, pero no tenemos tiempo. Así que, bueno, para finalizar, agradecer a todos los participantes, incluido el equipo de soporte técnico, por la colaboración y participación en la sesión. La sesión se ha grabado y estará disponible en los siguientes días y podréis revisar el contenido y compartirlo con colegas y amigos. Y recordar también que en octubre es el congreso en París este año y que los awards, la ceremonia de los awards serán el 14 de abril, que hoy, si no recuerdo mal, se han abierto votaciones. Y poco más, agradecerte, Arantxa, tu predisposición, tu tiempo, ha sido un placer. Muchas Espero gracias. que todos lo hayan disfrutado igual que yo. Vale, muchas gracias. Ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias a todos.